Invierno 2026. FM Trujuy 90.1 en tu dial, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Invierno 2026. Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, 17 horas, 10 minutos. Bueno, el problema es nuestro, muchas veces llegamos y nosotros no somos profesionales. Lo que sí tenemos mucha pasión. Usted sabe, señora, que nosotros somos muy visceral. Hacemos un poco lo que podemos, de la cual usted es partícipe, ya sea con su llamada, cuando nos llama por ahí fuera de la radio y nos dice, ay, me gustaría que dijeran tal cosa. Aprovecho de decir que estamos en deuda. Hubo gente que se quedó muy prendida con el tema de la clínica que está ahí en Open Door. Así que en cualquier momento te tenemos que hablar con Silvina para que venga acá y como es, extendamos un poquito ese tema. Y hubo gente que nos llamó y me dijo, negro, pues que me han contado vivencias, así que podemos tener hasta testigos, aunque parezca mentira, más allá de que van a ayudarnos mucho para el libro que ha escrito nuestra amiga. Pero bueno, empecemos parte por parte. Nosotros hacemos Evolucionando, que va todos los martes por FM Trujuy 90.1, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Querido Luis, ¿y nuestras vías de comunicación? Son por el teléfono fijo, el 4455-5364, por WhatsApp el 11 4455 5364, como @FM Trujuy. Estamos en las redes de Facebook, en X, en TikTok y en Instagram. Nuestra página web es www.fmtrujuy.com y ya hace unos días que estamos en YouTube también, como FM Trujuy 90.1. Hoy estás muy serio, te cambió el frío, porque no hiciste ninguna de esas cosas chicharacheras que tenés vos. No dijiste la isla latina con el punteto, ni nada, no. Todo, mirá, como te estás modernizando. No, como decía... No te rías, Andrés, por favor, te lo pido, no te rías vos. Como decía el general John Sunday, tu tocayo... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Tu tocayo John Sunday Cangallo. ¿Por qué decís Cangallo? Todo en su medida y armoniosamente. ¿Pero qué? ¿Por qué hablas de Cangallo? Perdón, yo estoy hablando para gente del siglo pasado. Para la gente del siglo XXI, hubo un general, ¿no? Que fue presidente de la Nación. Vos sos medio gorila, viejo. 3 veces presidente de la Nación. No, un poco, sí. Un poco, sí. Pero no te rías, Andrés, por favor. Cariñosamente, mira, tengo muchísimos amigos del peronismo, que los quiero nuestros mucho. Primos hermanos. Y los respeto mucho, nuestros primos hermanos. Exacto. Tal cual. Bueno, fue 3 veces presidente de la Nación. Algo habrá hecho. Algo hizo. Y la antigua calle Cangallo lleva ahora su nombre. La antigua avenida León Gallardo lleva su nombre. Y como hubo un tiempo en
grandes desencuentros de los argentinos en que estaba prohibido nombrarlo. Y nosotros Entonces, venimos del abrazo. Y claro, nosotros venimos del abrazo. Pero en aquel tiempo, bueno, se buscaban maneras de decirlo. Tato Bores le decía John Sunday Cangallo. Exacto, Tato. Otros decían el tirano prófugo. El escondito. No, miles de cosas. Otros decían el que te jedi. El que te jedi. Qué bárbaro. O viejo, recibí carta de Madrid. Porque estuvo exiliado muchos años en la Quinta. Y algunos iban a la Puerta de Hierro, decían, voy para el lado de Puerta de Hierro. Y de paso, ¿sabes qué quiero recordar? Un día voy a traer alguna cosa para hablar. Me gustaría por ahí convocar a algún amigo del peronismo para hablar de un amigo que fue concejal acá en San Miguel, don Agustín Santa Cruz, un dirigente importante del peronismo, que fue el que tuvo la responsabilidad, en nombre del peronismo, de liquidar, de vender la Quinta Puerta de Hierro de Madrid. Exacto. Donde vivió Perón durante parte de su exilio. La mayor parte de su exilio, ¿no? Estuvo ahí. Bueno, otra vez, buenas tardes, y estamos en FM 90.1. Y como diría un amigo mío, le gusta, dice, cuando yo digo uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Qué bueno, porque es una emisora que está insertada en su comunidad. Exactamente. Andrés, querido, ¿podemos tener comunicación? Yo estuve... ¿Por qué no me saludaste para el Día del Padre? Bueno, después lo vamos a arreglar, porque no me saludaste para el Día del Padre. Eso no te lo voy a... Me tenía que haber hecho feliz día, papá. Porque aparte soy tu papá. A ver si me entendés. No me hagas esa cara que me pones esa cara media. Hoy estás chimbehuencha vos. Hoy estás chimbehuencha. Bueno, querido Andrés, estamos. Yo aclaro que tuve la suerte fui a un encuentro, pero no quiero decir mucho, porque han pasado muchas cosas, pero llegué a nada más que nada menos que a Maicha del Valle. Para muchos tiene mucho sentido, para otros no saben ni dónde está Maicha del Valle, un pueblito ahí pegadito, ahí en el límite entre Catamarca y Tucumán. Así que ahí estuve con amigos que ya los estoy viendo, a dos de ellos ya los tengo ahí en la pantallita, aunque sea chiquitita, lo estoy viendo. Uno que dice que él toca la guitarra, yo no sé. La verdad, no sé si toca o no toca la guitarra, a mí no me pregunten mucho, pero yo voy a tratar de que ustedes puedan participar, o por lo menos mis amigos les cuente parte de lo que vivimos este fin de semana, que fue un fin de semana medio así a las carreras, pero que la verdad que nos hemos reconfortado todos. Ahí veo en pantalla a Dani Menezes, mi amigo, el que ven ustedes, o sea, a la izquierda mía, ahí está levantando la mano, ahí está haciendo su saludo. Y al lado, yo no sé, diríamos, es como dice Facundo Cabral, yo no soy de aquí, yo no soy de allá. ¿De dónde sos? Explícame vos de dónde sos. ¿De dónde sos? Dice que es santiagueño, vive en Belgrano, hincha platense. Departamento La Punta, departamento de Choya, Santiago del Estero. Ah, ¿vive en departamento? Ah, papá, pero qué bárbaro. ¿Cómo andan, queridos? ¿Cómo andan, niños? Ya los extraño, o sea, hace un ratito que los dejé, pero los extraño mucho. Dani Menezes y Negro, querido, ¿también nos podemos comunicar con Juan? ¿Está comunicado también Juan Cáceres? ¿O no se pudo comunicar Juan? Bueno, no importa, vamos despacito. Querido Dani, como diría siempre, uno tiene gente que encuentra en el camino. Y yo no quisiera hablar, a mí me parece que lo que queremos explicarle al que nos está escuchando, vos sabés, Dani, vos sos un hombre del bonaerense, un hombre del corazón bonaerense, ya que has vivido mucho tiempo en Paso del Rey, en Moreno, en Rodríguez, y conocés nada menos, que no es un dato menor, conocés esta provincia, pero a su vez tenés algo como especial, porque nos invitaste a mí. Yo vuelvo a agradecer públicamente la invitación que has hecho a Zulma y a mí. Zulma es mi compañera, mi amiga, mi esposa, más de 50 años juntos, así que ya no sé ni cómo decirle. Pero nos invitaste a algo muy especial para ustedes. Perdón. Buenas tardes a vos, ustedes, y a toda la audiencia.
pero decirle compañera. Y bueno, pero es así, porque la compañera es como alguien, ¿no? Alguien que elige en el camino. O sea, yo digo, después de mucho tiempo, ya uno no le encuentra palabras. Después de 50 años te imaginas que no encontrás de la palabra con alguien que estás al lado, ¿no? O sea, es como que todos los adjetivos empiezan a sobrarlo, porque imagínate que, como dijo, habrá pasado tanta agua por abajo del puente. Pero bueno, Dani querido, contanos. Lo único que yo voy a decir, que creo que parte, si no, corregime, arranquemos con el número 5534. Ahí empezó todo. Bueno, este año, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Para la Cosmovisión Andina, el 21 de junio, que es la noche más larga, el día más corto, es solsticio de invierno, empieza el invierno. Para el mundo andino empieza el año nuevo. Digamos que para nuestro mundo, con visión conquistada gregoriana por un papa San Gregorio, que cambió el calendario para unificarlo con Europa y con las festividades católicas, nos pasaron a que nuestros festejos serán el 1 de enero, o 31 de diciembre, 1 de enero, y eso en Europa, y en la otra parte del hemisferio, es el solsticio de verano, de invierno allá, pero nosotros el 31, digamos, o 21 de diciembre, es solsticio de verano. En cambio, nosotros, nuestro año nuevo es el 21 de junio, donde se hace una festividad que se llama Inti Raymi, con la fiesta del sol, que era la fiesta más importante de los incas o el inca, y que se marcaba y se agradecía las cosechas, todo lo recibido, y se pedía y se iniciaba un nuevo ciclo agrícola. Y entonces nosotros, para demostrar que había gente antes de la conquista, antes que lleguen los españoles, con sus armas, sus caballos, la pólvora y tantas otras cosas, pestes, ya teníamos gente viviendo en nuestra América, que se llamaba Avillala. Bueno, es eso en realidad. Entonces vinimos a recibir el año nuevo, y ya estamos en el 5534. Perfecto. Luisito, claro, es que justamente, fíjate vos que no es exactamente, pero coincide con el año nuevo del pueblo hebreo. Sí, es lógico. No en la fecha, pero sí porque ellos también eran del hemisferio norte, y sí en la cantidad de años que se cuentan. Claro, son las fechas relacionadas con las cosechas, ¿no? Claro. Sí, pero también Jesús decía que era judío por eso, ¿no? Pues ya estaban los judíos como estábamos nosotros tal aquí. Tal cual, sí. Bueno, ellos empiezan a contar a partir que se liberaron de Egipto, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es su tradición, la tradición andina es otra, pero paradójicamente tienen más o menos la misma fecha. Y sí, porque el mundo que conocemos está ahí, rondando esto. Lo que pasa es que había culturas en todo el mundo, acá estaban... uno cree que a veces el Inca es contemporánea de algunas culturas mexicanas y no es así, sino van teniendo sus etapas. Algunas sí se emparejan, pero en esta parte sur, antes de los Incas, estaba Tiwanaku, desde ahí, claro, de Bolivia, que está en Bolivia, y de ahí salió la leyenda, un hombre, Huaricocha, que marcó dónde estaba el Machu Picchu, y ahí se inició otro ciclo. Pero igual los incas son del 1200, del 1000 a 1200. O sea que también son como, digamos, anteriores a la conquista, pero posteriores al Tiwanaku y a otras etnias, ¿no? Claro, que había que estudiar. Incluso es más, eran como una especie de pueblo que había sometido a otros pueblos, ¿no? En algunos casos de manera amigable, en otros casos no. Pero me contaba una antigua amiga peruana
que hay áreas, zonas en el Perú que ni siquiera se habla quichua, que se habla aymara, ¿no? Es decir, que hubo pueblos anteriores y que incluso no los querían mucho a los incas. Pero bueno, esa es toda otra historia. Bueno, pero bueno. En Bolivia se habla aymara. Claro. Sí, claro. Y se habla todavía y se mantiene y la tradición y la cultura. Uh-huh. Y Evo Morales es el presidente presidente de todas las comunidades aymara de Bolivia. Por eso, cuando llegó a la presidencia, por una orden del Congreso, se nombró a Bolivia comunidad plurinacional. Plurinacional, claro. Y sí, se agregó como bandera, aparte de la boliviana que todos conocemos, uh-huh, la huipala. O sea que en todas las escuelas, no sé en este momento, pero hasta que estaba Evo, siempre se levantaban las dos banderas, se izaban las dos banderas, la huipala, y se izaba también la bandera de Bolivia. En todas las dependencias estatales, ¿no? Dani, querido, a ver, nosotros el día sábado, yo te saco de tema, perdóname, pero vos sos un hombre también de radio, así que vamos a tratar de aprovechar los escasos minutos. A ver, nosotros el día sábado hicimos nuestra primera caminata, nuestro primer encuentro, y fuimos hacia un lugar que se llamaba La Ventanita. Contanos ahí qué era, qué significaba La Ventanita, con quién estuviste ahí en La Ventanita. Hubo baile típico también de gente que tenía una ropa boliviana. Vos corregime, yo lo hago así rápidamente y vos desmenuzámelo, por favor. Bueno, en realidad nosotros vinimos a hacer el Inti Raymi, que se festeja el 21 de junio con la salida del sol. O sea, siempre hay un lugar por el cual él tiene, que es la salida del sol, o el naciente, como se le llama, y ahí cuando sale, ahí es el año nuevo. Pero ya la celebración empieza el día anterior con el Guagua Inti, que es el sol más chiquito, o el sol bebé, o el sol más niño, y se hace una vigilia y se espera la salida del sol. Entonces son como ir preparándonos. Ajá, lo que pasa es que nosotros... El niño sol, ¿no? Niño sol. Nosotros, sí, realmente es el sol chiquito, le dicen las comunidades. Claro. Lo que pasa es que hay que ubicarnos geográficamente. Nosotros vinimos a Amaicha del Valle, que es de la provincia de Tucumán, que es una ciudad autónoma, que rige con sus propias reglas y tiene su gobierno rural, que convive con el gobierno formal, digamos, que todos conocemos. Y el Fuerte Quemado, que está a unos 27 kilómetros de distancia de aquí, de Amaicha del Valle, pertenece a Catamarca. Lo separa a Catamarca con Tucumán, lo separa el río Santa María, del Xocavil. Xocavil era toda esta región que lo comprendían además los Quilmes. Estaban los Quilmes, estaban los Amaicha, había otros. En Fuerte Quemado había otra etnia, que no me acuerdo el nombre ahora, y que era la parte del Xocavil. Toda esta zona, digamos, desde los Quilmes o Amaicha hasta el Fuerte Quemado, era una zona estratégica militar para los incas. Yo no acostumbro a llamarle imperio inca, pero sí los dominios de los incas. Bueno, lo que hicimos fue conectarnos con esta zona, que es la zona de mayor resistencia cultural, porque nunca ni los incas ni el español los pudieron doblegar. Lo que pasa, como todo en muchas cosas en nuestra cultura, siempre están las divisiones. Hoy por hoy compite Catamarca y Santa María con Amaicha del Valle y Tucumán, a ver quién era el más importante, y también los Quilmes compiten con eso, a ver quién tiene mayor preponderancia. Pero en realidad era toda la región, porque no estaban estas divisiones políticas en el momento que ocurrían sucedían estas cosas. Lo importante es que nosotros estuvimos el sábado en Fuerte Quemado. Ahí había, digamos que era un monumento inca, una ventana que se supone que cuando salía el sol por atrás de una montaña,
iba bajando, la gente se ponía en la parte de abajo de la montaña, no arriba, pues estos pueblos se dividen en ribeños y vallistas, los que están de abajo. Entonces, suponía que salía el sol y la gente desde abajo podía divisar el sol mirando a través de esa ventanita. Bueno, sí, eso existe también en el Machu Picchu, existe en varios lugares. En Londres, Catamarca, que está el Xincal, hay una escalera y se supone que el sol salía por atrás de la escalera y bajaba los escalones mientras la gente lo podía ver abajo. Esa era una característica de la sabiduría astronómica de los pueblos mexicanos y todos nuestros pueblos ancestrales. Muy sabios en astronomía, que por eso eran muy hábiles con las cosechas, manejaban los tiempos. Bueno, eso estuvimos el sábado, haciendo el Guagua Inti. Daniel, querido, ahí en ese lugar que estuvimos el sábado, más allá de esto, de lo que vos explicás de la cultura y todo, esto estaba todo, como diríamos, rodeado, asistido por mucha mística, y esa mística contaba de baile, ¿no? O sea, ahí vimos bailar, esto que yo te decía, con bailes, con gente que tenía ropa boliviana, que hacía un baile muy, muy llamativo frente a lo que uno conoce normalmente como baile, ¿no? Sí, lo que estaban bailando era un tinku. El tinku significaba, eso se baila en Bolivia por lo general, baja desde ese lugar para aquí, pero es un baile típico boliviano, donde el tinku significa las guerras entre pueblos, porque siempre había guerras, se luchaba por los alimentos, se luchaba por la región, siempre se sacaban riquezas. El alimento era la principal riqueza, es decir, la cosecha, el territorio. Entonces eso simboliza la lucha entre pueblos. Vos viste que tenían una jogomera, el baile, pero bueno, a mí me llamó la atención de que bailen ese baile y no, por ejemplo, el suri. El suri es la avestruz y significa la tierra, y hay un baile típico en esta zona que se llama el suri, que por lo generalmente más al norte lo baila, bueno, pero por algún motivo habrán elegido este baile que también tiene mucha significancia con la mirada andina, ¿no? O sea, con la cosmovisión andina. Yo te decía al principio... De todos monedas, es un baile muy moderno. Muy moderno. Yo te decía, vos sabés que nosotros nos están escuchando, le contaba a algunos amigos, tenemos centros santiagueños, centros tucumanos, bueno, centros de todo, sobre todo del NOA. Pero también solemos decir algo, que el que está acá, por ahí cuando quiere hacer una comida, ya lo decíamos, vamos a ir despacito, también diciendo que hemos comido unas empanadas y un locro riquísimo, decían que acá no se consigue esa mercadería por ahí como está en esos lugares. ¿Qué es la característica de lo que comimos ese sábado? Más allá de, vuelvo a repetir, esas empanadas que estaban espectaculares, más allá del hambre que podíamos tener o el cansancio que traíamos después de la caminata, ¿en qué consiste esa empanada, esas cositas dulces, ese vino que estaba rociado, un vino muy especial? ¿Podrías hacer alguna síntesis de eso, Dani? En realidad te digo el locro al principio. El locro es una comida inca, se llamaba locru. Y esa base de legumbres y de maíz. El maíz, como la papa y la kiwicha, que es el amaranto, eran los alimentos base o básicos del Inca. Y comían esa comida. Entonces es una de las comidas que a través del tiempo perduró. Y se simboliza con cada fiesta que hay así ancestral, comer locro, como tomar chicha, que es a base de maíz y tiene alcohol que fermenta del propio maíz. Esa era la manera, la gente medio tomaba mucha chicha y otra bebida más que se hace a base de alcohol, y se comía locro comunitario, como lo hicimos nosotros, siempre una olla grande, se compartía y bueno, es la manera. Porque también, claro, vivimos muchos años después, pero la gente vivía en comunidad. Y entonces la comida, la cosecha, todo era comunitario. Entonces era necesario juntarse de esa manera. Por eso también, perdóname, sí. La gente se juntó siempre en ronda, porque la ronda y el círculo siempre es sagrado, porque uno se puede vincular con las demás personas de manera muy directa, y además siempre estaban, aparte de pedir por las cosechas, pedir por alguna pandemia, por sequías, por alguna enfermedad,
la gente cantaba y bailaba. Entonces ese era todo el ritual, digamos. En la ronda, las mujeres convertirse en copleras para cantar sus coplas, cantaban penas y cantaban alegrías. Los hombres bailaban también y tocaban instrumentos, por ejemplo el sikus, que es un instrumento de cañas que tiene 9 cañas, creo, tiene 8 y tiene más de 9.000 años, ya se comprobó. Por eso se sabe que acá hay vida antes, hace alrededor de 9.000 años, por lo menos. Ese es uno de los elementos que se mide desde cuando hay vida, como se conoce ahora, humana, como querramos decirlo. Querido Dani, a ver, vos sabés que el tiempo es tirano, pero yo te voy a pedir, porque sé que ustedes siguen, tienen la suerte de estar ahí en Amaicha todavía. Estoy viendo ahí el pedacito, ustedes están sentados en lo que sería el comedor del hostel. Así que yo voy a pedirte 2 cosas. Primero, que me des un cachito de tiempo, vamos a la tanda y aunque sea volvemos 10 minutos para entrar directamente con la actividad del día domingo y la final del día lunes, donde todavía, por lo menos los que estamos charlando, vuela en el aire esa, vamos a decir, esa emotividad que significó los pañuelos allá en la ruina de los Quilmes. Pero le tengo que... Sí, o sea, por eso hacemos ese final. Lo que te quería decir es que, para no olvidarnos, que en este grupo que vino gente de Buenos Aires, Santi, que es de Santiago del Estero, y entonces era como que re importante esto, ¿no? Es como los vamos juntando acá y los juntamos en Tucumán. Bueno, por eso, al santiagueño, a mi amigo el santiagueño, yo le voy a pedir un favor, Santi. Yo sé que te estoy pidiendo demasiado, pero bueno, entre amigos no se pide, entre amigos se comparte. Yo quiero que cuando terminemos, después que vayamos a la tanda y le demos 10 minutos más, que agarres porque nunca estás desnudo, siempre estás vestido, y aunque sea en el cierre un pedacito de cualquier tema, y así con ese tema que sea de 2 tonitos nomás, terminamos la nota. Puede ser que me den este tiempo para pasar a la tanda, vuelvo a repetir, entramos con la actividad del domingo, del cacique, que si nos está escuchando de alguna manera, Dani, volvele a hacer nuestro cariño y nuestro afecto, en especial de la gente que comparte la mesa conmigo, que tanto es Luisito, Esther, que en este momento está ahí escuchándonos en Guadalquivir, y volvemos con esto, ¿puede ser? ¿Así lo podemos armar? Sí, señor. Bueno, vamos, Andrés, vamos a la tanda y ya estamos volviendo. Usted está escuchando FM Trujuy 90.1, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Luisito Aguirre y el Negro Blanco. Tal cual. Bueno, vamos, Andrés. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. ¿Te gustaría hacer radio? Aquí tenés el espacio perfecto. En la 90.1, en FM Trujuy, podés aprender haciendo radio. Sumate al taller de comunicación y locución. Sé parte de esta gran comunidad. Comunicate al 11 55 86 69 74 o al 11 44 55 53 64. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¡Ganó Argentina! ¡Gana con Telequino Vacante! Por solo 2.500 pesos, esta semana, 1.800 millones de pesos. Una casa rodante, 2 camionetas, un auto, un viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos... Telequino. Alegría por nuestro de cada día, siempre con amor te servimos alegría. En Barrio Mitre de San Miguel nos encontrarás con panes y facturas que querrás más. De lunes a domingo, de 8 a 17, pan fresco y delicioso que no te puedes perder. Bizcochitos, cremonas
y donas también. Todo lo que necesitas, aquí lo obtendrás bien. Llama o escribe al 11 34 32 54 56. En varios carros 845. Te espera un deleite. En la capilla de Luján somos tu opción. El pan de cada día es tu fiel elección. El pan de cada día, 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 tu fiel elección. Invierno 2026. LRI 404 FM Trujuy, 90.1 MHz, siempre junto a vos. Invierno 2026, fin de espacio publicitario. El invierno se siente. El invierno se siente, pero acá se disfruta. Descargate nuestra aplicación en Play Store, FM Trujuy. Míranos en twitch.tv/FM Trujuy o en kick.com/FM Trujuy. Pero acá se disfruta. Más frío, más actitud. Invierno 2026 en el aire. Bueno, estamos otra vez en el aire. Temperatura bastante fresca, ¿no? Bajó mucho la temperatura. Sí, no hemos visto. Espera que buscamos a ver qué nos dice. ¿Qué es la temperatura? La temperatura, pero está fresco. Está fresco. Bueno, a ver. Estamos con una sensación térmica de 8 grados. De 8 grados, por eso, no, hace frío, hace frío. Bueno, a ver, otra vez están comunicados de Andrés, no lo estamos viendo en pantalla, ni a Dani ni a Santi, a ver, no estamos viendo a nadie, no sabemos si están al aire. Estamos. Hola, Sí, ahora sí. está. Me estaba diciendo algo, Andrés, me dice que en vez de colocar el celular, que debe estar así en vertical, lo pongas en horizontal, así lo podemos ver al revés, está pata arriba. No, ahí está, ¿no? Que lo vea como estaba. Ponelo igual como estabas, entonces, que queda igual la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ponelo, enderezalo, a ver, por favor. No, A ver. como estaba antes, ¿no? Porque Como si estaba no, antes. Ahí estamos. Les quiero decir que acá estábamos en la Maicha del Valle con 13 grados, con uno de los mejores microclimas del mundo. Es re importante. Acá hace promedio entre 13 y 16 grados todos los días. Y llueve muy pocas veces al año. Muy pocas veces al año. Claro. Bueno, querido Dani, te agradezco, a vos y a Santi. Te digo que estaba por ahí Juan, no sé si se pudo comunicar, no sé qué pasó, pero bueno, esto estamos haciendo un esfuerzo, primero porque bueno, nosotros no hacemos radio, nosotros somos audaces, el que nos da una mano en todo es Andrés, que nos permite, y hay gente que nos está hablando de distintos lugares, ustedes saben que esto llega a la punta de allá, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y acá nos están mandando por mensaje amigos del NOA, están mandándonos Normita, está mandándonos Millanguir de Ushuaia, así que bueno, unos cuantos amigos que ya están, eso que tanto costó que des el desarraigo. Pero Dani, yo no soy el que tiene que hablar si no sos vos. Pasamos del sábado, terminamos ese sábado, y el domingo fue un día muy importante donde yo no pude ir porque estaba completamente, mi pierna ya no respondía más. La Pachita me dijo, negrito, vos te tenés que quedar, y ustedes me mimaron, me protegieron, y ahí fueron y ahí estuvieron con el cacique que, sí. Bueno, ahí, contanos esa ceremonia y qué es lo que pasó ese día domingo. En realidad, nosotros fuimos a hacer la experiencia. En muchos lugares del norte se hace esta festividad. Y nosotros fuimos particularmente, estuvimos en la Maicha del Valle y en un lugar que se llama El Sausal. El Sausal es donde nació el cacique anterior de aquí de la comunidad, Miguel Flores, que nos recibió en su casa de su tía y de su familia con su mamá y sus familiares, donde en la punta del cerro esperamos el sol
hicimos la festividad del Inti Raymi. Para la gente de esta zona es sumamente importante esta festividad, a pesar, y lamentablemente, que había muy poca gente, digamos, porque en estos lugares se van perdiendo las tradiciones. La tecnología y la modernidad hace que eso se vaya perdiendo, y creo que lo más importante fue que haya gente que todavía las mantenga. Nos recibieron muy amablemente, es muy emocionante la ceremonia, pero también se puede hacer en otros lugares. Esto es como la ceremonia de la Pachamama. Uno asocia automáticamente Inti Raymi, Pachamama y otras festividades de los muertos al norte. Pero en realidad nosotros los podemos poner al lado del río de la Plata o al lado de un río, nos ponemos mirando hacia el este y en un momento el sol va a salir y ahí también marca el Año Nuevo Andino. O sea, que tenemos que ir acostumbrándonos, por un lado, a vivir la modernidad que vivimos y por otro lado, ir adecuándonos y manteniendo las tradiciones. Aquí en Amaiche del Valle, recién me acaban de escribir, están muy contentos que hayamos venido de Buenos Aires. Esta noche nos van a visitar acá en el hotel, un personaje de la comunidad para charlar con nosotros y bueno, eso en realidad, lástima que no podemos pasar un video o fotos porque eso habla por sí solo. También estuvimos en la ruina de los Quilmes, que es complementario. También ahí hacen el Inti Raymi, pero nosotros lo fuimos a conocer. Los Quilmes, como bien sabemos, es el lugar de mayor resistencia al Inca y al español, por su formación guerrera y por el manejo de la astronomía para las cosechas y el manejo del agua, que todavía siguen esas vertientes aprendidas tal vez del Inca, que eran expertos en el manejo de las acequias y de los cultivos, las terrazas de cultivo. Porque ya voy terminando, porque gracias por el tiempo, pero el Inca, mucha gente cree que dominaba a través de las armas, y el Inca, que era súper inteligente, conquistaba o doblegaba o dominaba a través de la producción de alimentos. El alimento era lo más deseado, lo que más se buscaba, y por eso toda la ingeniería en aguas hecha por los incas todavía la podemos ver en Mendoza, en esta zona, y el concepto sigue en todos lados, porque el Inca también manejaba la astronomía y también tenía el manejo de los alimentos. Está bien, después los dominaba, pero es eso. En realidad, a mí me gustaría que bueno, ya ampliaremos o iremos dando pequeños detalles para que nos entiendan, porque a veces uno da tanta información y yo siempre tengo miedo de que la gente no nos entienda. Entonces siempre es como que queda algo dando vuelta, porque nuestra historia, nuestra historia, siempre fue invisibilizada, nuestra historia ancestral. No la conocíamos, lo que tenemos más de 60 años, en la escuela nunca nos enseñaron lo que significaba verdaderamente y con sabiduría lo que significó el mundo andino o precolombino o colombino para nuestra cultura actual. Es algo que hace pocos años se está enseñando y diversificando el conocimiento. Pero bueno, entonces es muy difícil entendernos. Los jóvenes, porque ya viven otra vida, otra manera, y los grandes, porque no les enseñaron, y es muy difícil de entender. Pero como vos me comprometiste alguna vez, los martes iremos, aunque yo micros de 5 minutos o muy poco, explicando por etapas, explicando de a poquito, para que abrir alguna cabeza, para que hacer pensar. Más que nada, a mí me gusta hacer pensar, largar alguna palabra y hacer pensar. Y hoy, antes de que Santi Sánchez, que vino desde Santiago del Estero a acompañarnos, y feliz y por su sabiduría y todo lo que él hace, el arte que él hace, pero a mí me gustaría, mi parte, terminar haciéndolo. Yo siempre hablo del exilio, y en este viaje aprendí algo. Cómo se van negociando
la conquista se hace económicamente. Por ejemplo, en la Maicha del Valle las escrituras son propias, las tierras son propias, y vos te acordás que el cacique dijo que ellos poseen alrededor de 54.250 hectáreas, pero tuvieron que ceder otro tanto para los gobiernos centrales, entre calles, plazas, lugares públicos, alguna tierra que les interesaba, con lo cual en ese manejo, para que le firmen la escritura y ellos puedan tener poder sobre su tierra, le sacaron 50.000 hectáreas. Al lado, los vecinos son los Quilmes. Los Quilmes no firmaron eso, siguen luchando. Y en ese momento, cuando estaban los incas y los españoles posteriores, nunca pudieron doblegar a los Quilmes. Entonces, fueron condenados al exilio y engañados. Y eso fue lo que aprendí. Porque ellos negociaron con un cacique, porque ya estaban... Por las armas no podían enfrentar más a los españoles porque tenían pólvora y era imposible con una piedra vencer a la pólvora y al caballo. Sí, que entra. A las armaduras que tenían. Pero algo que nos contó el guía ayer, el cacique firmó porque el mejor que podía pasar a la comunidad era ir a una reducción, que eran las quintas, como casi un sistema esclavo, pero ir a una reducción que eran las tierras de los lugares religiosos. Y dijeron que sí, firmaron, lo único que le dieron la reducción, pero se la dieron en Quilmes, a 1.500 kilómetros. Y entonces por eso se transformó en el exilio y lo llevaron caminando, y ahí se fundó lo que todos conocemos como Quilmes. Bueno, eso para mí yo lo dejaría dando vuelta pensando para que cuando vos disponga podamos hablar puntualmente de eso. Y yo, por mi parte, ya te agradezco que nos des ese espacio para que también decir a la gente que todos los años venimos a hacer el Inti Raymi, ahora el Guagua Raymi, y también vamos a los Quilmes, y bueno, le agregaremos más cosas cada año que venimos, como venimos haciendo. No sé si querés hablar un poco con Santi, que él te va a hablar de Santiago, que tienen otras costumbres, pero que son similares. Cambian los nombres. Pero ellos, los santiagueños, por ejemplo, hablan muchos quechua. Y el quechua, el inca, no son los incas, eran los quechua. Y una forma de dominar y conquistar fue imponer su idioma sobre el cacán que se hablaba en esta zona, por ejemplo. En Santiago del Estero no sé qué se hablaría antes, que te lo puede decir Santi tal vez, pero ellos hablan quechua y hablan mucha gente, y en muchas regiones de Santiago del Estero se habla el quechua. No sé si quieres saber. Querido Santi. Sí, o sea, Santi. Ya está vestido el gaucho, bueno, sí, contanos algo, Santi. Aparte también agradecerte toda la experiencia, todo lo vivido con vos, y bueno, tenemos algo en común, ese querido calamar. El querido calamar tenemos, así que algo en común. Bueno, Santi, contanos algo de tu experiencia, de lo que significa en Santiago, bien como lo decía Dani, y lo que has vivido esta semana. Sí, bueno, buenas tardes para vos, para tus compañeros, para la audiencia. Bueno, nosotros, por ejemplo, las costumbres santiagueñas vienen muy emparentadas porque tenemos la influencia del incanato, ¿no es cierto? Prácticamente en todo Santiago. Pero hubo muchas comunidades como los vilelas, los tonocotés, los lules, que se abarca una parte de Tucumán también, ¿no es cierto? Y que tenían una lengua propia, pero que pasaron a ser dialectos hasta que el Inca, bueno, influyó sobre ellos, ¿no? Que podemos decir que fue enriquecedora también, porque por eso se sostienen hoy en día por algunas costumbres como las comidas, los riegos, con lo poco que te ofrece Santiago en ese aspecto, pero con la influencia del incanato es la utilidad que se le da hoy día, ¿no es cierto? Eso es lo que hace a lo indiano, ¿no? Después en la experiencia como la que pasé ahora, ¿no es cierto? Que ha sido muy humana, ¿no es cierto? Muy humana, en el cual sos parte de eso también, ¿no es cierto? Y que muy agradecido estoy. Y no sé qué es lo que puntualmente, qué es lo que te puedo ofrecer o qué es lo que me querrías preguntar, si es que puedo responder. Yo no te quiero preguntar más nada. Yo lo que te quiero... ¿Puedo agregar algo? Sí, Dani. Pensemos que Santiago del Estero
es la ciudad madre de todas las ciudades de la Argentina. Es la primera ciudad que se fundó. Exacto. Eso quería agregar porque también es re importante. Y que todo el camino real que iba hacia el Perú cruza casi todo Santiago del Estero. Todo Santiago. Perdón. Por favor, más que importante. Querido amigo, hay algo que vos haces muy bien. Por lo menos a mí me gusta cómo lo haces. Porque digo que más allá de que es cómo lo interpretás. Así que ese gusto que me diste a mí, hoy dáselo a todos los que te están escuchando. Hablale a tus amigos, porque tenés amigos santiagueños que ni siquiera sabrán cómo te llamas, pero que ahora te están viendo. Algunos por YouTube, otros por lo que sea, algunos muy lejos, y ustedes saben lo que significa el destierro, porque se habló mucho del destierro. Entonces, a todos esos, dedicarle una canción como esa que me dedicaste a mí el sábado de la noche. Ahí estás. Bueno, a mis paisanos y a los no paisanos, que también seguramente padecen el desarraigo, a mí me tocó vivirlo, ¿no? Desgraciadamente, porque uno lo sufre mucho y hay algunos que por ahí no pueden volver después a la tierra, ¿no? Y es general, no solo el santiagueño, hablo de toda nuestra provincialidad, ¿no es cierto? Y a mí me traía siempre un poco la guitarra, un poco la nostalgia, pero siempre volví a Santiago, ¿no? Y hoy la vida me permite estar en mi Santiago, ¿no es cierto? Y bueno, te puedo ofrecer, no sé, una media chacarera por el tiempo. Para lo que vos quieras, metele nomás. Te hago una media chacarera y te saludo y vos sabés que no te voy a decir lo que ya sabés, ¿no es cierto? Que desde el primer día, con lo que hablamos en cada momento, ¿no? Qué sé yo, no sé, te voy a hacer una declaración de amor. No. Aguante el matador del norte. No, el matador no. Ella hincha para Victoria, quiere que hinche Tigre. No. Bueno, Juan Domingo, para vos y tu audiencia te voy a hacer, dentro de mis posibilidades, de mis limitaciones, pero sí con mucho amor, una media chacarera de mi Santiago del Estero dedicada para todos, y desde aquí, desde Amaicha, Tucumán, mis enemigos. A pesar de que nosotros decimos los santiagueños que Tucumán es el barrio más grande que tiene Santiago. Sí. Entonces, para todos esos, te hago una chacarera, una media chacarera, ¿sí? Dale nomás. Dale. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha añorado. Ahí está. Bueno, y así nos vamos despacito. Sigan ahí disfrutando, aprovechando. Un cariño enorme. Y bueno, Chango querido, Dani, ¿me estabas haciendo alguna seña? ¿Querías decir algo? No, también quiero agradecer al hotel, el hostel que los recibió y los esperó, el dueño mismo del hotel, los esperó con una comidita, con un vinito. Y que para el que quiera venir a Maicha del Valle, se llama Pachacuti Hotel, y queda en la calle Juan Domingo Perón, esquina Eva Duarte. Ahí está. A todos los que han hecho de la logística, porque sin esa logística no podíamos haber ido, no podíamos haber estado, a los amigos del hostel, a la señora que limpiaba ahí en el hostel, una divina, pero hermosa ella, los remiseros que nos llevaron, los del micro, el señor de la terminal del micro el día domingo que nos esperó unos 15, 20 minutos para poder comprar el boleto, a todos los que hicieron de la parte logística para que podamos ir y podamos disfrutar de esos días tan tan hermosos. Así que bueno, un cariño enorme, un saludo enorme. Un gran abrazo y nos vamos a volver a encontrar. Bueno,
Seguramente, muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros. Y usted, señora, no cambie de dial, porque ya estamos llegando en la segunda parte del programa. Y usted ha sintonizado FM Trujuy 90.1, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Pero antes de irnos, que nos están faltando 2 minutos, ¿qué pasa con la blanquería? ¿Qué pasa con la blanquería, Luisito? Bueno, ¿Qué aquí pasa? hay que ir a comprar, renovar esos toallones, dan vergüenza. ¿Y la sábana? Y la sábana también, en unos agujeritos. ¿Pero cómo hago? Yo ya ¿qué hago? ¿Vengo Vos a la te del vas laburo, acá qué hago? al cruce Castelar. Sí. Ahí en vez mientras viene el colectivo, te vas hasta la blanquería que está ahí nomás. Sí. En la calle ¿Y en la Avenida qué Libertador. Y vas y te compras ahí. Y si nombra programa, puede le por ahí te hacen un descuento. O le van a cobrar lo que le debe y lo que le debes vos. Lo que le debemos nosotros. Y bueno, y Argentina viene espectacular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Argentina si tiene que comer una picadita? ¿A dónde va? Bueno. ¿Torito? Allá va. Al Torito va a comer unos fiambres y unos ricos quesos, Claudio. Seguramente. Seguro. Andrés, despacito, antes de irnos, yo tengo en punta, ahí creo que había una de la última función, ¿puede ser? Un videíto, un temita que te digo, o sea, me voy. Lo podemos ir pasando despacito, así nos vamos. O sea, nos vamos a la próxima tanda, señora, no es que nos vamos todavía, nos va a tener que aguantar 1 hora más, por lo menos, como mínimo, Llegaste pelilargo, un pibe sin afeitar, lampiño y con un fuego que invitaba a soñar. Una danza a los serbios, el mundo te aplaudió, pero frente a los tanques el banco te guardó. Cargamos con la cruz por un capricho ciego y el sueño de la copa quedó para otro juego. Allá por Sudáfrica la vida te juntó con el dios de la zurda que el barco comandó. Los dos gigantes juntos, la misma camiseta, pero el destino cruel repitió la receta. Chocamos de frente con la pared alemana y el llanto fue más fuerte que el sol de la mañana. Brasil nos vio cantando, decime qué se siente. Tu zurda tapó el sol y copó el continente. Pisamos la final a puro corazón, pero la impericia nos robó la ilusión. El choque de ese arquero, un penal sin cobrar, el robo descarado que nos hizo sangrar. Y en Rusia fue un desastre, la noche más pesada, por culpa de un pelado la ilusión quedó pelada. Caminaste en las sombras masticando el veneno, mientras muchos decían que este suelo era ajeno. Pero llegó el recambio, la sangre de los pibes que te alzaron de faro, mentor de los que viven. Reyes del mundo, se terminó la noche, se iluminó la gloria, la copa en tus manos reescribiendo la historia. Y ahora se levanta la última pulsión, el sexto escenario de yapa y de exhibición. Ya no debes un peso, tu zurda es patrimonio, pero el es tu hermoso demonio. Jugá la sexta copa, baila de nuevo ciego, que ya ganaste el cielo y te está aplaudiendo el Diego. La última función, el último compás, ya ganaste el cielo. No tenés que probar más.
Son las 6 en punto. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. La policía de la provincia de Mendoza logró detener a un hombre que durante más de una hora se atrincheró en su casa tras amenazar a su familia, y las autoridades informaron que el hecho pudo resolver de manera pacífica tras el uso de un dron con cámara térmica durante el amplio operativo desplegado en el lugar. El hecho sucedió el lunes en un domicilio de Carrodilla, en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, cuando personal policial fue alertado por un hombre que se había atrincherado en una vivienda luego de amenazar a integrantes de su familia con un arma de fuego. En el procedimiento participaron efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales, quienes manejaron drones de la unidad BAND, personal policial de jurisdicción y equipos de emergencia. Deportes. Un hincha argentino necesita al menos $2.705 para viajar a Estados Unidos y asistir al partido de la selección frente a Jordania en Dallas y al eventual encuentro de 16avos de final del Mundial 2026 en Miami. El cálculo contempla vuelos, alojamiento, asistencia al viajero, conectividad móvil y traslados internos, aunque no incluye el valor de las entradas para los partidos ni los gastos personales de destino. La estimación surge de un informe elaborado por la plataforma de viajes Turismo City, que tomó como referencia el encuentro programado para el 27 de junio en Dallas y el eventual cruce de eliminación directa previsto para el 3 de julio en Miami. De acuerdo con el estudio, el presupuesto más económico asciende a $2.705 por persona, mientras que una alternativa de categoría media puede elevar el desembolso a $4.500. Los vuelos representan el principal gasto del viaje. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. A veces publicitar puede ser un poco engorroso y raro. Pero si aplicas la forma correcta, suena mucho mejor, ¿verdad? Publicita con nosotros. Publicita en la radio que más se escucha. 11 36 25 48 68. Te lo repito. 11 36 25 48 68. El fono comercial de FM Trujuy. Publicita en la radio. ¡Ganó Argentina! ¡Gana con Telequino Vacante! Por solo 2.500 pesos, esta semana, 1.800 millones de pesos. Una casa rodante, 2 camionetas, un auto, un viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos... Telequino. Instituto Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El Instituto Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es un centro educativo de la Compañía de Jesús, fundado el 11 de marzo de 1957, dependiente de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujuy. Queremos para nuestros niños y jóvenes una educación humanista y cristiana, argentina, edificada sobre el trabajo solidario, organizada con espíritu comunitario. Rodrigo de Triana, 1771, Trujuy, San Miguel. Teléfono 4455-4077. Los precios más bajos en comestibles y artículos de limpieza están en el supermercado de la zona. Supermercado La Blanqueada. Especialidad en carnes de novillo. Supermercado La Blanqueada. Avenida Mitre 4664, a metros de calle 1 en San Miguel. Hemos finalizado con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Usted está escuchando una emisora de la red de radio jesuitas de Latinoamérica y el Caribe.
El equilibrio perfecto de la música. 91 FM Trujuy, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Bueno, 18 horas, 8 minutos. Hoy nos dimos la fecha 23 del 6 del 2026. Sí, tenemos 23 de junio, hace poquito fue el 20 de junio, que recordamos la muerte de Manuel Belgrano y con ello el Día de la Bandera. Tenemos ahí un audio, nuestra amiga Adriana González. ¿Lo tenemos a punta? Lo tenemos acá, sí, lo vamos a sacar. No, pensé que ya estaba hora que viene. Bueno. Y ahora estamos en la 90.1, como vos decís. Nuestros teléfonos, si usted está, digamos, fue beneficiado por por como es el plan de Entel y ya tiene su teléfono fijo. Si no, se va hasta el kiosco, compra un otra vez Entel. Compra un Cospel y dale el teléfono anaranjado ahí en la esquina, con Entel y nos llama al 4455. ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que comprar? Un Cospel. Y si no, si ya tiene el Movicom, por WhatsApp estamos Andrés, en el 11 44 ¿vos cómo es que lo llevaste a la otra radio, esa que está haciendo el programa? ¿Le pidieron alguna esa? ¿Qué te dijeron? Bueno, ¿hiciste equivalencia de materia vos? Bueno, señora, las cosas que tiene que aguantar usted también. Bueno, pero menos mal que yo te voy a enganchar. Usted seguro, señora, ahora debe estar tomando un matecito, porque hace mucho frío. Pero recuerde, ¿qué tiene que recordar? Algo dulce tiene que recordar, ¿no es así, Luisito? Sí. Bueno, entonces acuérdese que la está esperando Marcela, que la llame. Hoy me parece que ha hecho Cremona y también me parece que tiene hecho otros churros Cremona. Porque me decía que a vos te gustaban los churros. Así que sí, hay churros ahora con dulce de leche y con crema pastelera. Pero si usted quiere encargarlos, recuerde el teléfono 1169686217. Los dulces de Marcela. Bueno, tenemos presente, conectada a Monona Nicoliche. Hola, Monona, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, acá andamos. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien. Mejor, lo que pasa es que me tengo que cuidar del frío, así que por eso estoy acá, enjaulada en mi casa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bien. Bueno. Monona, nosotros teníamos habíamos iniciado el tema de, a partir de los últimos feminicidios que se conocieron, habíamos comenzado a desarrollar el tema de los derechos de la mujer, estos nuevos derechos, o en realidad son derechos ancestrales, pero bueno, que están reconocidos por las leyes, pero que no, al estilo de Hernán Cortés, no siempre se cumplen las leyes. Y tenemos que ir a la cuestión práctica, a lo concreto. Y justamente hoy conversábamos, antes de que empiece el programa, de qué pasa cuando una mujer está ya en una situación de peligro, qué tiene que hacer, qué recursos tiene. Bueno, a ver, yo le diría a las mujeres que no lleguen a una situación de peligro. Claro. Primera cosa. Pero, a ver, nadie que nos quiera nos puede lastimar. Uh-huh. Esta es la primera regla de oro. Nadie que de verdad nos quiera nos puede lastimar. De ninguna manera, ni con la palabra, ni físicamente, ni económicamente, ni prohibiéndonos estudiar, trabajar. Nadie que nos quiera bien nos puede lastimar. Por eso digo, no dejar que las cosas lleguen a un límite. Segundo, no ser necias. Porque cuando esa amiga
te dice, che, a mí me parece que te maltrata, ¿qué le pasa a tu marido? Hay que estar atenta. Yo sé que es difícil porque la casa, los hijos, la plata, la comida, la escuela, la maestra, la madre, la familia y todo lo demás. Pero hay que estar atenta. Hay que estar atenta con respecto a uno y con respecto a los demás. Tercero, no permitirle nunca que nos separe de nuestros afectos primarios, como son los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, los amigos de siempre. Todos estos son como, ¿vieron como un semáforo? O sea, se empieza a poner amarillo, después se pone rojo. Ya cuando se pone rojo, estamos en un problema serio. Después, el dinero en una pareja se comparte. ¿Qué es que se comparte? O tenemos una cuenta con los dos con una tarjeta de débito, o la ponemos en el cajón de la mesita de luz y vamos sacando para viajar, para comer, para los chicos, para arreglar, no sé, el baño, para lo que fuera. Cuando todo esto empieza a ponerse amarillo el semáforo, entonces tenemos que sentarnos y aceptar que esto está sucediendo. Lo primero que hay que hacer, antes de que llegue el golpe, ¿sí? Porque ustedes saben que la violencia es increyendo. Primero te digo que sos una tarada, después te digo vos no opines de fútbol porque no sabés nada de fútbol, después yo quiero, no sé, lo que fuera. Todos esos actos de violencia, de menospreciar y menoscabar al otro, no los tenemos que permitir. ¿Por qué? Porque nadie sobra. Porque estamos todos los que tenemos que estar. Y porque la vida la tenemos que defender cada uno de nosotros. Porque si no, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a defender sus vidas? A planear sus vidas, a vivirlas con libertad, libre de violencia. Me parece que en todas estas cosas tenemos que empezar a pensar seriamente. Es cierto que hoy el lenguaje con que se manejan los jóvenes es otro, digo, porque hay expresiones que se usan con una naturalidad que, por ejemplo, en mi época eran un insulto. ¿Se entiende? Entonces, también me parece que hay que tener cuidado. Miren, a mí me enseñaron que las personas estamos construidas de historia, que estamos construidas de palabras. Tal cual. Palabras, ¿sí? Y tenemos que respetar esas palabras, porque si no, no podemos reconocer tampoco estos límites de la violencia. Es que las palabras generan lo que dicen, ¿no? Exactamente. Eso es una sabiduría ancestral, ¿no? En el principio era el verbo. Tal cual. Entonces yo lo que digo, cuando uno empieza, vamos a ir por parte, en el supuesto caso de que yo estoy empezando a ver esa luz amarilla porque mi amiga, mi hermana o mi mamá o mi papá me dijo, che, ¿qué está pasando? Tengo que detenerme y empezar a mirar qué es lo que está pasando. Pero paralelamente me tengo que sentar y a escribir un listado de todas las personas que yo creo que me van a ayudar. Porque el mayor problema de las mujeres víctimas de violencia es que los violentos las aíslan, claro. Las aíslan de tal modo que aparte de creerse que son una basura como personas ellas, no tienen nadie que las quiera excepto él. Como yo te quiero, no te va a querer nadie. Yo soy el único que te quiere. Y eso no es verdad. No es verdad, es la mentira más grande que ha usado el género masculino de sometimiento. Hacer una lista y empezar a relacionarse de nuevo, mandar un WhatsApp, averiguar el número, ¿no?
Y después consultar, que hay, por cierto, hay muchas organizaciones que lo hacen, ahí en Trujuy tienen a Razonar ahí nomás, los municipios tienen espacios, a ver qué es lo que pueden hacer. Si la en el supuesto que hayamos llegado a los golpes, y que esos golpes ya los niños presencian o los niños escuchan, entonces hay que tomar una decisión. Y la decisión es, cuando él se va a trabajar, cargar las mochilas de los chicos con lo que necesitan, los DNI, escritura de la casa, si tienen escritura de la casa, cualquier elemento que pueda decir cuánta plata tiene en el banco, y se tienen que ir. Tienen que romper con esto. Se tienen que ir a un lugar donde, primero, si van a un lugar donde donde él no la pueda ubicar, está maravillosamente bien. Que esto es casi una utopía. Entonces se tienen que ir a un lugar donde haya un hombre que salga y le diga, ¿qué es lo que querés? Acá no vengas más porque llamo a la policía. Y hacer la denuncia. Y yo recomiendo que no vayan a la comisaría. La comisaría es complicado. Acá tienen en Rivadavia y Ruta 8, en Polvorines, tienen la fiscalía. Vayan y hagan las denuncias en la fiscalía. 2. Vayan a los centros, a las ONG, vayan a los espacios públicos a buscar ayuda psicológica, que las sostengan, que las acompañen. Necesitan ser acompañadas. Busquen a esa madre, busquen a esa amiga, busquen a esa hermana, a ese hermano, a ese primo que las pueda acompañar y sostener. Van a ser tiempos muy difíciles, muy difíciles. Tan difíciles como es cierto que se puede salir. Monona, yo te quería por ahí, te escucho con mucha atención y prácticamente comparto más del 100%, ¿no? Primero porque es un tema también muy cultural, para mí. Y la mujer, como vos decís, no la mujer. No hay mujer ni hay hombre, porque está de los dos lados también, ¿no? Por ahí con menos cantidad. 98% mujeres, 2% varones. Bueno, pero yo no lo tomo, yo no lo quiero estadísticamente. Yo ahí me planto y digo, esto es como la pobreza. Cuando hay una persona pobre no me interesa que haya una, hay uno, y ya está. Y hay que cumplir con ese uno porque ese uno es el 100%. O sea, sí. Si yo tengo un problema para que a mí yo soy un hombre, a mí me golpea a mi mujer, por ejemplo, se me ocurre decir esto, digo, sí, pero sos uno. Y bueno, pero soy uno, yo es mío del 100%. Pero no quiero distraer la pregunta. Yo lo que digo, ¿qué ocurre con el que es manipulador? Porque en este tema, donde vos lo planteás con un hecho prácticamente práctico, pero hay alguien que es manipulador. Hay otro que hace pasar por víctima sin ser víctima, porque creo que ahí hay un problema también de cómo lográs, ayúdate para que te ayude. Porque si yo no dejo que vos me ayudes en lo que fuera, vos sos un doctor y vos me das un remedio, entonces yo el remedio no lo tomo. Y después voy al médico y te digo, flaco, no me hacen nada, ¿cómo? Si no estás tomando el remedio. Entonces digo, ayúdate para que te pueda ayudar. Porque vos decís, por ejemplo, creo que por eso yo me refiero que hay un problema también muy, muy cultural, muy, muy arraigado, por lo menos lo que yo veo, porque yo digo, siempre uno también dice, como hombre dice, a ver, siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y hay personas que le ponen a la mujer como un valor diferente, y para mí no es diferente. Es alguien como vos. Claro, es como vos decías, es una sociedad de la cual, bueno, puede andar bien o puede andar mal. Porque el tema me parece a veces que es como que cuando uno empieza a hablar de cosas, nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. A mí me ha pasado, no ahora, me ha pasado hace mucho tiempo atrás, por X motivo, por H o por B, hay gente que yo conté el otro día lo que me había pasado con el tema de ayudar a una persona cuando estaba embarazada.
Es mucho más fácil darle 10 pesos que, bueno, buscarle a ver cómo van a ser el hijo. Entonces digo, esa parte de asistencialismo, que acá sobre todo en el conurbano bonaerense, con la gran cantidad de personas, sobre todo femeninas, que han venido, esa invasión de gente que ha venido del Paraguay, desde el propio Chile, donde tienen hasta otra cultura con respecto al hombre. El hombre es el hombre proveedor. Y yo no creo en el hombre proveedor. Yo creo que, bueno, yo trabajo, vos te quedás en casa. Entonces, pero ¿sabés bueno, lo que pasa, negro? ¿Sabés lo que pasa? No es lo que nosotros creemos. Porque yo creo que vos sos incapaz de pegarle a tu mujer. Sí, sí. Bueno, pero hay otro que le pega. Y yo no soy capaz de soportar. Claro, pero digo, un por tipo eso. de maltrato. Entonces. Pero las mujeres hemos sido criadas para eso. Mirá, y a pesar de esto... No, ¿Las mujeres qué? ¿Las mujeres qué? A ver, termina esa frase. ¿Las mujeres qué? Termina. Las mujeres hemos estado criadas para eso. ¿Para qué? Y aunque nos cueste, ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para eso, para servir al hombre, para que el hombre sea... ¿Y quién la crió así? ¿Quién la crió así? ¿Quién la crió? No, la crió la sociedad. El mundo es de ustedes. Y esto me parece que también lo tienen que aceptar. Porque la plata es de ustedes, las oportunidades son de ustedes, no son de las mujeres, ¿eh? Pero digo que... No son de las mujeres. Mujeres. Está bien, entonces, siempre... Toda la historia de la humanidad, fundamentalmente desde hace 2026 años, se ha construido de este modo. Se ha construido de este modo. Entonces, se repiten estos patrones. Y cuando una mujer quiere salirse de ese patrón, ahí es donde cuando la cuestión toma otro carisma. Y no es lo mismo que haya un varón golpeado o manipulado, que conforma el 2% de la población, contra el 98% de mujeres que sí son golpeadas, violadas, porque además, pensémoslo en este sentido. ¿Quiénes matan a las mujeres? ¿Quiénes violan a las mujeres? ¿Quiénes violan a los niños? ¿Quiénes matan a los niños? ¿Quiénes engañan a los niños? Sí, pensémoslo desde ese lugar. Es decir, esto no es una cuestión de creencia. Es decir, más allá de... Es decir, no tiene sentido hacer... yo entiendo este tema, pero es decir, entiendo el tema de que decir, bueno, pero también hay otro tipo de violencia, sí es cierto, pero como bien estás diciendo vos, la gran mayoría de las violencias son ejercidas por varones sobre mujeres o sobre niños, es decir, el más fuerte sobre el más débil. Y entonces hay que actuar en defensa del más débil, siempre. Tal cual. Tal cual. Y el tema concreto no es de teoría, es de práctica. Es de práctica. Es de práctica. El de la teoría dejémoslo para el teórico, para cuando hay que legislar, cuando hay que ahí dejemos la discusión teórica. Ahora, en la cuestión práctica, tenemos que salvar que no haya más Agustinas, que no haya más nenas violadas, maltratadas, que no haya más nenes robados, más Loan, más es decir, ¿sabes qué? Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que parar que haya niños que vean cómo su papá, o la pareja de su papá, ese varón que se supone que los tiene que cuidar y proteger, porque son niños, maltrate, peguen, ninungueen, bastarden a su madre. Tal cual, claro. ¿Se entiende lo que debe? Entonces digo, ante una situación así, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si fueron separadas de su familia, vuelvan a casa. Claro. Vuelvan a casa, porque siempre es el lugar más seguro. Por supuesto, si están dadas las condiciones. Digo, a veces pasa que la madre ha sido violentada, por lo tanto esa niña aprendió que las relaciones con los varones se construyen desde ese lugar. Claro. ¿Se entiende? Entonces repiten. Sí, hay que quebrar el esquema, digamos, de sometimiento y buscar las redes las redes de contención que existen, ¿no? No son perfectas, pero existen.
¿no? Hay oficinas de la mujer. Primero, la red que yo pude construir en mi vida. Mis compañeras de escuela, mis vecinos, mis tíos, mis primos, por eso insisto tanto con esto. ¿Sí? Segundo, salir no es fácil. Tomar la decisión no es fácil. Ustedes imagínense una mujer que ha sido ninungueada, que cree que no vale nada, que tiene 3 o 4 pibes, chicos, que le estoy diciendo que se tiene que ir. ¿A dónde? ¿Con qué plata? ¿Qué les va a dar de comer? Si se enferman, ¿cómo va a comprar los remedios? Y acá y planteo esta situación real, palpable, diaria, y acá el Estado no está. Porque esa mujer debería ir a un lugar provisto por el Estado. Y digo el Estado porque el Estado tiene la obligación de cuidar a sus habitantes. Y doblemente si son niños. Y más doblemente si son víctimas de violencia. Tal cual. ¿Sí? Entonces, en vez de tener espacios donde decir, bueno, mire señora, el trato es este. Durante una semana usted va a poder estar acá, mientras que articulamos que usted pueda ir a un grupo de mujeres que además funciona muy bien, porque cuando van a esos grupos de terapia, descubren que todas se casaron con el mismo hombre. Porque a todas les dijeron lo mismo, porque a todas les pasó lo mismo, porque todas recibieron las flores, porque los perdonaron, porque volvieron, porque la segunda vez le tironeó el pelo y porque a la quinta vez le quiso clavar un cuchillo. Eso por un lado. Segundo, a ver, señor, ¿usted qué sabe hacer? ¿No sabe hacer nada? Bueno, tratar de insertarla laboralmente para que se gane su dinero, porque nosotros todos sabemos que los niños tienen la AUH, ¿sí? La Asignación Universal por Hijo. Que ese es un ingreso de dinero, y que eso hay que arreglarlo, a ver quién lo cobra, si el padre o la madre. Porque muchas veces los varones violentos también cobran la Asignación Universal. Entonces me parece que hay que ver esto. Hay que darle estrategias para que vaya viendo de la construcción de las redes de sostenimiento y decirle la verdad, decirle que esto va a ser largo, que no va a ser fácil, pero que la libertad tiene un precio y ese es el precio que se paga. Tal cual. Monona, como ya nos llegamos a la hora de que tenemos que ir a la tanda, yo te propongo, no sé, supongo que el negro va a estar de acuerdo, que la semana que viene hablemos concretamente de esas redes de contención. ¿Qué hay por acá, por la zona? ¿Tenés algunos teléfonos a mano, Monona? ¿Algo para dirigirse? No, pero por eso digo, armémoslo para la semana que viene, ver qué lugares hay. No son perfectos, pero están. No, pero son muy pocos y en realidad yo les recomiendo a todos que vayan a los municipios y las denuncias las hagan en la fiscalía. Por supuesto, sí, tal cual. Estas dos cosas, básicamente. Claro. Después había muchas organizaciones de base de mujeres que armaban grupos, que conversaban entre ellas, que la verdad que han hecho un trabajo maravilloso y estupendo, pero que también son difíciles de sostener. Claro. Porque quien no es víctima de violencia y trabaja con esos grupos también tiene una vida útil en ese trabajo. Imagínense una mujer que ha sido violentada. Tal cual. Exacto. Así entonces, no es una cuestión de Estado, esto yo lo he dicho muchas veces. No es una cuestión de Estado, pero tampoco es una cuestión de la sociedad. ¿Hasta qué? Como dice el negro, yo rezo todos los días para que cuiden a mis mujeres, y lo digo en el mejor sentido y en el más cariñoso, que incluye hijos, hijas, esposa, nieta, sobrina, prima, como a mí me gusta decir mis hombres, ¿no? Mis hombres, ¿quiénes son mis hombres? Que son esas personas que me quieren bien, del otro género, que me cuidan, que me protegen, pero con los que puedo hablar y discutir y tener diferencias, y no por eso me van a meter una trompada.
Exacto, no. Tal cual. Bueno, Nona, muchísimas gracias y bueno, el próximo martes estaremos conversando. Y bueno, y después más tarde seguimos hablando de lo otro en lo que estamos discutiendo. No, espalda mía nada, Estamos discutiendo por WhatsApp. Por WhatsApp. Un cariño muy grande, como siempre, y tenemos ya algunos mensajitos que nos están mandando, que en la próxima te los vamos a hacer como unas preguntas para que vos las puedas responder. Un cariño grande, niña. Ya nos estamos viendo. Muchísimo gusto. Y le quiero decir a las mujeres que a pesar del esfuerzo que tienen que hacer, se merecen hacerlo. Tal cual. Se merecen hacerlo. Exacto. Porque no hay nada más hermoso que levantarse una mañana, tomarse unos mates sabiendo que nadie te va a golpear. Tal cual. Un cariño grande. Un cariño. Los quiero. Lo mismo. Bueno, qué bárbaro no irnos, qué fuerte que fue lo que dijo Mono al final. Pero señora, usted sintonizó FM Trujuy. Sigue sintonizando y va a seguir sintonizando. Claro, y usted nos pide, usted quiere que hablemos de esto, por eso nosotros siempre escuchamos al otro y hacemos lo que usted nos dice, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Querido Andrés, rápidamente volvemos. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. ¿Sabías que hoy si no estás en internet, no existís? Por eso, pensamos en hacer una página y pensamos ponerle buen audio. Claro, nuestra radio. www.fmtrujuy.com.ar. Ahora podés escucharnos las 24 horas del día, los 365 días del año. Internet nos queda chico. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¡Ganó Argentina! ¡Gana con Telequino Vacante! Por solo 2.500 pesos, esta semana, 1.800 millones de pesos. Una casa rodante, 2 camionetas, un auto, un viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos... Telequino. El Hogar de Cristo de los Jesuitas en San Miguel se dedica a la atención para la recuperación de los pibes que están en situación de consumo problemático de sustancias adictivas. Hoy el hogar tiene más de 30 chicos internados. Colaboramos con el tratamiento y la prevención de este tipo de patologías. Podés ayudarnos dando a conocer el espacio que queda en la calle Boulogne-sur-Mer y Santos Dumont, en Moreno. También podés colaborar con nosotros haciendo tu aporte al alias Par.Perpetuo Socorro. Más de una familia te lo va a agradecer. Hogar de Cristo Jesuitas, un lugar donde la gente se hace amigo de la gente. Más información en hogardecristojesuitas.com. Te esperamos. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, Adicapif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, Adicapif protege tu música. Invierno 2026. Invierno 2026. FM Trujuy, 90.1 en tu dial, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Fin de espacio publicitario. Invierno 2026. El 5 minutitos más es una trampa mortal. En redes, Facebook, FM Trujuy, emisora de radio. En Twitter, @FM Trujuy. En Instagram, @FM Trujuy. Nuestro canal de YouTube, FM Trujuy 90.1. Invierno 2026. 2026.
18:38 del 23 de julio del 2026. La temperatura me dijiste que estaba re baja, o sea, mucho frío. Hace ¿no? un frío bárbaro. Un frío bárbaro. Bueno, señora, usted se ha comunicado con FM Trujuy 90.1 y nos faltan los últimos 20 minutos y para unir nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Nosotros habíamos cerrado, Luisito, el programa anterior. Nos había costado mucho, estábamos muy conmovidos por la noticia. Y como evidentemente nosotros no es que queríamos ser los primeros, pero tratamos de pensar a ver qué era. Y a veces cuando uno habla sobre todo de los muertos, es como que a algunos se le cruzan las palabras, a otros le embarga la emoción. Pero hay gente que ha hecho siempre algo por algo, y sobre todo cuando hablamos de los derechos humanos. Entonces habíamos comentado, charlado, decíamos que no había otra persona, por lo menos que nosotros conociera, que yo diría, como que diga por ahí, que tiene la cucarda, como diría, de los derechos humanos, por lo menos en el tiempo, la militancia que uno ha tenido, y es nuestra amiga Lucía Alberti. Así que yo la llamé, a pesar de que, bueno, que vos sabés que venía de Tucumán y toda mi actividad que hicimos el fin de semana, en fin, vos también con tus problemas, tu familia y un montón de cosas, pero bueno, la llamo a Lu y le digo, Lucía, mirá, le digo, queríamos tenemos que recordar a Tati Almeida. Y hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, querido, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Acá andamos, bien. Como siempre nos corre el reloj. pero tenemos la obligación de hablar contigo de Tati Almeida, que ahora ya pasó a ser de todos. Que creo que siempre fue de todos. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Principalmente en estos tiempos es bueno. Claro. Ha tenido un recorrido, digamos, cualquier homenaje que se haga a Tati, o cualquier recuerdo que se tenga o se haga por Tati, tiene que tener fundamentalmente un reconocimiento a las barreras que tuvo que vencer Tati. Tati sale a buscar a su hijo. Claro. Y las barreras estaban en su crianza, en su formación, en la pertenencia a una familia totalmente conservadora. Claro, es decir, que tuvo que cruzar dos barreras. Familias militares. Claro. Criada en un ámbito severo, con rigor militar y además con un pensamiento conservador. Tati, la desaparición de su hijo de Alejandro hizo que Tati rompiera todas esas barreras y se convirtiera en primero en una luchadora incansable por los derechos humanos y después en un símbolo, verdaderamente en un símbolo. Luchó hasta los 95 años. Claro. Y una lucha, como decíamos, una lucha doble, porque tenía que vencer a los prejuicios y aparte, de alguna manera demostró que esa agresión que hicieron los violentos atravesó a toda la sociedad, que no era solamente uno sobre otros, ¿no? Atravesó toda la sociedad y le dejó una marca a la sociedad. Que de pronto uno no se da cuenta, lo toma como, bueno, un acontecimiento del pasado, ya ocurrió, pero los acontecimientos del pasado dejan marcas. Claro. Y las marcas de este tipo, de marcas con dolor, con sangre, con agresiones, violencia, dejan marcas que son indelebles y que se transmiten por varias generaciones, porque están las madres, las abuelas, los hijos, los chicos recuperados, las familias. El daño que produce toda violación de derechos es tremendo. Deja huellas muy profundas. Esto lo aprendí con Laura Bonaparte, que era psicóloga. Otra luchadora. Deja una huella, toda violación de derechos
deja una huella que es imborrable en el ser humano y marca a una sociedad. Tati supo vencer barreras que otras mujeres tuvieron que vencer otro tipo de barreras, pero Tati las que tuvo que vencer fueron muy duras porque era su crianza. Claro. Y la desaparición de Alejandro, que tenía 20 años cuando desaparece, bueno, es como que rompió con todos los moldes que la habían criado. Querida Lu, yo por eso sabía que teníamos que hablar, aunque sea 2 o 3 palabritas con vos. Recordame, cuando se habla de Tati, por ahí mucha gente como si rompió el molde, ¿no? Porque normalmente enfocan a su hijo y hablan de dictadura, pero su hijo no fue secuestrado en dictadura. Corregime. No, fue secuestrado previo a la dictadura, con otro tipo de dictadura subliminal que funcionaba por abajo, que era la AAA, que era esa AAA que también a los que éramos militantes de la JRR nos perseguía. Y estábamos en su lista negra. Sí, recordemos que el primer atentado fue contra Hipólito Solari Irigoyen, ¿no? Que no era guerrillero, era senador de la Nación, ¿no? De la Unión Cívica Radical. Sí. Ahora, también hubo atentados contra y persecución contra Leandro Despuy, otro luchador. Claro. Sí. Partidario de los derechos humanos. Explícame, Lu, por ahí, vos cuando hablas de la AAA, yo me quiero plantear, porque también esto eran como escenarios diferentes, ¿no? También no se le aqueja a la AAA, pero ahí el Estado que gobernaba en ese momento, que no era dictadura, también utilizaba esos medios, porque yo creo que la AAA era... Expliquemos, yo siempre trato de hablar para los oyentes del siglo XXI. AAA, que significaba Alianza Anticomunista Argentina, era un grupo clandestino, pero organizado desde el Estado, desde el Ministerio, en aquel entonces, de Bienestar Social, con vinculaciones con personal de la Policía Federal, no con la Policía Federal, personal de la Policía Federal, ¿no? Que se dedicaban a... no con la institución. No la institución es distinto, sino que algunos miembros de la Policía Federal que actuaban amenazando y atentando contra personas a las que consideraban peligrosas para ellos mismos, ¿no? Está bien, por eso yo... creo que defino más o menos así era la cosa, ¿no? Sí, digamos, organizada y dirigida y comprobadamente dirigida por el brujo. José López Rega, ¿no? Exacto. Exacto, el confesor de María Estela o de Isabelita Perón. Tal cual, que en el regreso de la democracia fue apresado y procesado, ¿no? Murió antes de la condena estando en la cárcel, ¿no? Pero fue juzgado durante el gobierno del doctor Alfonsín. Claro. Sí, yo por ahí la visión mía... ¿Viste cuando se habla del huevo de la serpiente, no? Sí. Tal cual. Eso fue el huevo de la serpiente, que tiene que ver con ese funcionamiento por debajo, subliminal, clandestino, subterráneo, que se produce, que, bueno, fue en la época de Perón, que se produjo. Eso no quiere decir que acusemos a Perón de que se hacía, pero bueno, era su ministro de Bienestar Social, el que comandaba desde los sótanos del poder, comandaba la AAA. Era el oscurantismo funcionando, previo a la dictadura. Y lo acusaron a Alejandro, al hijo de Tati, de pertenecer al ERP. Tati se desayunó cuando desaparece su hijo, de que su hijo podía estar militando en el ERP. Pero bueno, no lo sabía, como no sabían tantas madres dónde militaban, porque esto también hay que ponerse en el contexto de la época.
¿no? Tal cual. Es decir, hay un antes y un después del 83. Y esto hay que manifestarlo. Hay un antes y un después. No era fácil militar en política, en el grupo que fuese. Tal cual. Era muy difícil militar en política. ¿Por qué? Bueno, porque esas fuerzas oscuras que siempre estaban funcionando en los sótanos existían. Y entonces había una forma de militar un poco más discreta, para decirlo de alguna manera. Era un poco más discreta, no era tan abierta como se produjo en los años 80, post 1983. ¿Y con qué tenía que ver? No te olvides que cuando hablamos de la AAA estamos hablando de un gobierno constitucional, no estás hablando de un gobierno forzado por un golpe de Estado. Estás hablando de un gobierno constitucional. ¿Me explico? Es decir, que había Pero todos que los mecanismos existía legales como para combatir un posible delito. Sí, pero que existían persecuciones. Sí, tal Claro, cual. por eso yo, Lu, perdón que te corte, por eso yo siempre separo. Sí. Por supuesto que tenemos una gran diferencia en el hecho de la militancia, o cómo veíamos por ahí cosas que uno veía de una forma. Yo por ahí siempre, cuando me hablaron de la AAA, yo no la separé nunca. Dije, utilizó a la AAA como un hecho de persecución, pero bien como decía, aportaba Luis, cuando a mí me preguntan, digo, mira, humildemente, yo Estado tenía todo para garantizar la democracia y la vida constitucional. Entonces digo, acá algo raro pasó, y ese es el invento para mí de la AAA. Para mí yo lo pongo a la AAA como un brazo armado de mis primos hermanos que se han creído que el Estado es lo mismo que un gobierno y que un partido político. Esa es la gran confusión que tienen con nosotros. Yo sé que milito un partido político, ahora yo no soy el dueño del Estado por más que esté gobernando. Es al revés, debo de administrar el Estado. Y acá creo que en esa violencia, por eso a mí siempre, las pocas veces que hablé con Tati... Bueno, eso es propio de gobiernos populistas. Exactamente, ahí está, ahí dimos en la tecla. Por eso yo había hablado con Tati, por eso te dije a vos que quería hablar, porque yo me pongo muy mal. Cuando Tati, en un momento dado, yo le pregunté como 35 millones de veces y me lo explicaba en distintos idiomas, porque hubo gente que con mucha mala intención, recordás que Tati una declaración, no me acuerdo para qué radio era, que ella dijo, ahora venimos nosotros. Cuando cae el gobierno militar, y después de todo lo que... cuando cae el gobierno de Isabel, ella dice esto, porque ella creyó que sus, vamos a decir, los camaradas amigos que tenía por su historia de su padre, le iban a dar una mano para encontrar a su hijo. Y después un día con mucho dolor ahí enfrente de ¿cómo se llama? Estábamos en una marcha, ahí donde está el coso del censo, estábamos con mi amigo Raúl Llanesa, y ella lloraba, y dice, vos no sabés lo defraudada que me siento. Y le dije, sí, porque habían hecho concubinato. Sí, eso también le significó a Tati que tuviese algunos núcleos de oposición. Exactamente. Eso fue muy duro para ella. Sí, por eso. Por eso digo, las barreras que tuvo que romper. Claro. Sí, ¿no? Digamos, las cosas que, por lo menos de mi parte, ¿no? De muchas otras personas que conocí, hay que hacer un reconocimiento de todo lo que tuvo que atravesar Tati para convertirse en lo que se convirtió. Sí, porque no sé si vos por ahí compartís conmigo, yo a vos te conozco y sé tu militancia desde chica, ¿no? Pero Tati no era una mujer política. Yo creo que el peor error de Tati era una... Sí. No, ella era una educadora. Exactamente. Ella era una maestra. Claro. Pero eso pasó con la mayoría de las madres. Las madres no eran mujeres políticas. No, exacto. Eran madres comunes, como que dice. Eran madres, amas de casa o educadoras o con una profesión. Por ejemplo, Graciela Fernández Vigil daba clases. Era profesora de francés, sí, claro. Por eso. Entonces, vos tenías ahí un popurrí de profesiones normales en las mujeres de esa época. Y sin militancia. Sí hubo algunas madres cuyos hijos
Yo, mira, tuve una experiencia, ahora no recuerdo el nombre en este momento, pero cuando abro el local en los 80, no en el 83, en los 80, 82, para toda la preparación de lo que vendría, de la campaña, etcétera, etcétera, y los locales en ese momento, los locales partidarios, en ese momento se habían convertido en una especie de punto de atracción impresionante. Sí, de refugio ahora. Y los locales partidarios de cualquier color. Sí. Por eso, ¿no? De cualquier color. Estaban todos llenos, sí. Y al local venían 2 madres que eran afiliados radicales. ¿Me explico? Sí. Lo que no tenías era madres que fuesen militantes, políticas, dirigentes, no lo tenías. Podían ser afiliadas a un partido político, o sea, que la dictadura las encontró afiliadas a un partido político, pero no más que eso. Exacto. Bueno, sí, vos... No, decía que teníamos que agradecerle a Lucía su experiencia y su palabra, siempre esclarecedora. Sí, pero yo no quiero cortarte, Lu, porque yo te dije de una cucarda. Yo te hablé de la cucarda de los derechos humanos. Te lo hago público, te lo vuelvo a reiterar y te lo vuelvo a decir porque vos los derechos humanos los llevas como en tu sangre, ¿no? Por eso para mí me parece muy especial esto que vos esclarecés. A mí me costó mucho, yo te lo comenté fuera de la radio, me costó mucho lo de Tati porque estas cosas que yo por ahí me las llevo muy adentro, ¿no? Pero el hecho ese que cuando yo le preguntaba, le digo, Alicia, ¿vos cómo hiciste? Tati, ¿cómo hiciste? ¿Cómo pudiste? Le digo, porque vos venías de eso, de tu padre, nada más ni nada menos, ¿no? Así que me emocionó mucho y no quiero que te vayas sin que nos digas alguna pequeña reflexión, sobre todo porque yo creo que los derechos humanos es como ahora son dueños todos, ¿no? Pero fueron muy pocos lo que realmente significan lo que es la dignidad del hombre, el derecho de todos, donde creo que eso fue lo más que nos puede haber llevado la dictadura esta tan sangrienta que no pensamos cuando algunos decían que a Isabel la iban a derrocar los scouts. Yo recuerdo esto por ahí que algunos me decían, no, a la vieja esta la van a sacar los scouts. ¿Y cuánto nosotros hubiéramos hecho para que no lo hubiera sacado, no los militares, ni siquiera los scouts? Porque mira cuánta sangre se derramó. Así que, para ir cerrando, 2 palabritas tuyas sobre el tema de los derechos humanos y en especial este pequeño homenaje que le podemos hacer a Tati, esté donde esté, que lo que podemos hacer es compartir el pensamiento que ella tuvo. Sí. Mira, a mí me parece que es un momento clave hoy, primero recordar y reconocer quienes se jugaron por los derechos humanos con personalidades como Tati, como Nora, como Leonor, como Graciela, como tantas. ¿Me explico? Pero además hay que hacer un llamamiento al habitante común que todos los días la pelea por llegar a su casa, por tener comida en la mesa. Hay un retroceso siniestro en el tema derechos humanos. Cuando vos haces una visión panorámica de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el país, el retroceso es brutal. Y cuando se produce ese retroceso brutal de derechos, simplemente de derechos, que son derechos humanos, empieza una etapa oscura. Tal cual. Es cíclico, no es una adivinanza, es conocer la historia, es conocer el devenir de los pueblos. Cuando empujan ese huevo de la serpiente que se ha mantenido latente y empieza a tener personajes siniestros que lo representan y que lo defienden, hay que ser precavido y hay que entender, no se puede correr detrás de la pelota en un campo de juego en la política.
Hay que empezar a entender qué está pasando. No nos podemos fascinar con la difusión de candidatos que dicen barbaridades, que insultan, que agreden, que van a romper todo, que la motosierra aquí y en otros lugares del mundo. Uh-huh. Porque esa motosierra en algunos lugares ya se ha demostrado que terminan en guerras. Uh-huh. Tal cual. Exacto. Ya ocurrió. Lucía, se nos está haciendo el programa, sí. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, lamentablemente te vamos a tener que volver a llamar. Lamentablemente para vos, ¿no? Para vos vamos a volver a llamar porque esto nos queda inconcluso y hay que seguir conversando. Hay que empezar a hablar sobre los derechos humanos. Tal cual. Y bueno, y nos quedó la grabación ahí sin poder compartir. El recuerdo del general Belgrano y el recuerdo de los 135 años de la fundación de un partido político muy importante, que como casi todos los partidos se está diluyendo. Tenemos que hablar de eso. El 16 de junio. Tal cual. Exacto, las dos cosas. Tal cual. Así que bueno, pero era importante. Lucía, querida, otra vez de nuevo, muchas gracias. Un abrazo enorme. Yo sé que hasta está complicada hasta de tu salud, así que me quite, no importa, negro, yo salgo. Así que bueno, Lucía, otra vez de nuevo, claro, millón de gracias. El martes que viene hablamos gracias de nuevo con Lucía. Es un placer. Un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, señora. Un abrazo. ¿Usted ha sintonizado o escuchado? Sigue sintonizando. Está clavada en la frecuencia. En la 90.1, FM Trujuy, 90.1. Bueno, ya nos estamos yendo, uniendo a nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Nosotros hacemos Evolucionando, que va todos los martes de 17 a 19. Tal cual, evolucionando. ¿Y quién hace Evolucionando? El negro blanco. El negro blanco. ¿Qué negro blanco? Luisito Aguirre, el conductor, el cadete del barco. Yo soy el vicepinche. ¿El vicepinche? No. Bueno, viejito, nos estamos viendo el martes que viene. Un cariño muy grande. Abríguese. No vas a decir que se pongan bufanda, porque no se dice más bufanda. ¿Ah, sí? ¿Viste? Te agarré y te descoloqué. Un cariño muy grande. Hasta el martes que viene. Chau. Son las 6:58. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Flash de noticias. Nacionales. Jessica Sirio entregó su celular y fijó domicilio tras la medida dictada por el juez Luis Armella en la causa en la que se investiga presunto enriquecimiento ilícito de su ex esposo Martín Insaurralde. Conforme a la información aportada, Claudio Caffarello, abogado de Sirio, hizo entrega del dispositivo de las claves ante Gendarmería, que estableció la custodia correspondiente. El lunes, el magistrado ordenó que Sirio entregue su celular en un plazo de 24 horas con el objetivo de peritarlo y comprobar si allí están los videos que se viralizaron en los últimos días. En ellos se observa a la mediática grabándose en el vestidor que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente y registrando los diversos fajos de dólares escondidos en cajoneras, bolsas y valijas. Deportes. El entrenador Gustavo Álvarez explicó los motivos de su salida de San Lorenzo y apuntó directamente contra las presiones que recibió en el armado del plantel para el segundo semestre de la temporada. El ciclo del director técnico llegó a su fin el lunes 22 de junio, justo el día en que el plantel debía iniciar la pretemporada y pocas horas después el propio Álvarez difundió una carta pública en la que dejó expuestas sus diferencias con la conducción